Invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Buenas tardes. A escasos 2 minutos de la 1:30 empezamos nuestro programa de diálogo de hoy día 16 de febrero. Hoy nos va a acompañar en el programa David Álvarez Castillo. Álvarez Castillo es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, especializado en transporte con más de 25 años de experiencia. Es uno de los consultores y formadores más reconocidos en movilidad y transporte tanto en España como en Latinoamérica. Inicia su carrera en el 2000 en empresas madrileñas como Sinconsul y Eptisa y pronto se orienta a la consultoría en Sevilla. Entre 2004 y 2008 fue técnico y director de planificación en el Consorcio de Transporte Metropolitano de Málaga. Desde entonces trabaja como independiente, enfocándose en estudios de demanda de transporte público, planes de movilidad urbana sostenible, los llamados PMUS, modelización, trabajo de campo y proyectos de movilidad sostenible en municipios de toda España. Su trayectoria internacional incluye proyectos destacados en Cuba, de PEMUS, de La Habana, Perú, túnel ferroviario de Lima, Paraguay, electromovilidad, El Salvador, transporte masivo, Bolivia, Ecuador, Polonia y otros países. Es especialista en movilidad urbana sostenible por la Universidad de Málaga, experto en concesiones y modelización del transporte. Como docente, ha participado en másteres de la Universidad Pablo de Olavide, impartido cursos en España y Latinoamérica y es vicepresidente del Instituto de Movilidad, donde organiza el Congreso Online de Movilidad Urbana, el COMUS, y colabora en formación online. En el Colegio de Ingenieros de Caminos pertenece al Comité Técnico de Transporte, a la Junta Rector de Andalucía y es consejero del sector del transporte en el Consejo General de dicho colegio. Y creo que es el momento de darle la bienvenida a David Álvarez Castillo. Profesor Álvarez Castillo, buenas tardes. Muy buenas. Hoy es, desde mi perspectiva, un lunes muy especial en Diálogo, porque tenemos con nosotros a una persona cuyo trabajo, aunque a veces pasa desapercibido, configura literalmente el espacio en el que vivimos, nos movemos y nos relacionamos, es decir, la ciudad. Es un honor dar la bienvenida a David Álvarez Castillo, ingeniero de caminos urbanista, como he mencionado, para hablar de ciudades, de pueblos, de calles, de futuro y de cómo planificar nuestro entorno para que sea más habitable, más humano, más sostenible. David, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. Bueno, pues supongo que listo para empezar a responder a preguntas, ¿verdad? Claro, encantado. La primera que te quiero hacer es, bueno, he mencionado que llevas 25 años ya ejerciendo ingeniero. ¿Cómo resumirías tu trayectoria profesional en el ámbito de la movilidad y el urbanismo? Pues mira, realmente mi trayectoria profesional ha ido pasando por todos los campos que creo que se pueden pasar. Empecé por una empresa de ingeniería, pasé luego a una empresa consultora, después estuve en la administración pública, como has dicho, en el Consorcio de Transportes, y después me dedico como consultor independiente. Y desde ahí, pues desde proyectos pequeñitos que eran como sencillos de hacer un estudio de demanda de una línea de autobús a ir creciendo hasta proyectos internacionales, pues como has comentado, he trabajado en media Latinoamérica y cada vez en proyectos más relevantes y siempre mejorando y creciendo. ¿Ha habido algún proyecto que te ha marcado especialmente en tu carrera? Mira, te diría que el primero que tuve internacional, o los dos primeros que tuve internacional. Uno internacional de habla no hispana ni habla inglesa, que fue en Polonia, que fue la reestructuración de la red ferroviaria de Katowice. Ese, lógicamente, te marca porque descubres que
estás planificando, pero después hay que escribirlo a un idioma que tú ya no dominas y que se lo tienes que entregar al cliente. Por tanto, ahí hubo que pensar muy bien lo que se desarrollaba y lo que redactabas. Y luego, a nivel Latinoamérica, el primer proyecto internacional de habla, descubres un poco las diferencias que encuentras entre un proyecto europeo y un proyecto latinoamericano. Por tanto, mi primer trabajo en Bolivia, que fue el estudio ferroviario bioceánico central, ese también me marcó muchísimo. Bueno, ¿y existen dificultades para aplicar criterios técnicos en las políticas municipales? Bueno, a ver, el principal problema suele ser las trabas que tienen las propias administraciones públicas o los propios políticos, que lógicamente una cosa es la medida que quieren implantar o las medidas que les cuesta implantar cuando llegas con un plan de acción técnico. Ese es el principal problema. Tienes que conseguir que el político esté mentalizado y esté por la labor de hacer mejor ciudad. Bueno, pues si tiene que estar mentalizado el político, ¿qué papeles debe jugar hoy un ingeniero de camino? Bueno, ahora serán graduados en ingeniería civil, en la transformación de las ciudades. Pues mira, una de las formas realmente es comunicación, por un lado. Participación ciudadana es muy importante, creo que vamos a hablar luego también de participación ciudadana, y luego también tratar de convencerle mostrándole ejemplos, buenas prácticas que se han hecho en otras ciudades, en otros territorios, para que entienda que efectivamente lo que se le está proponiendo ya funciona, ha sido un éxito, y lo que va a conseguir es eso, va a ser mejorar las políticas públicas, mejorar la movilidad, mejorar el transporte del territorio de quien es competencia. David, hay que tener en cuenta que nuestras ciudades, la mayoría, se diseñaron hace siglos, antes de que existiese el transporte público. ¿Cómo se reforma una ciudad que no fue pensada para moverse como nos movemos hoy en día? Pues mira, ese es el principal reto habitualmente. Cuando tú te encuentras ciudades en las cuales tenemos un urbanismo complejo, complicado. De hecho, tú sabes que muchas de las calles de los centros de las ciudades, que no son grandes capitales, ni siquiera tienen espacio suficiente para la acera, para los acerados. Entonces, por ahí ya empiezan un poco las dificultades. ¿Cómo consigues el reto de transformarlo? Pues muchas veces todas esas vías que no tienen capacidad, no deberían tener capacidad para el tráfico ligero, que no tiene capacidad para el transporte público, ganémoslo al ciudadano. Y muchas veces esas son las que, por las que empiezas, vamos a peatonalizar esas calles para ir reordenando los tráficos. Y después, en materia de urbanismo, muy importante, que pensemos en la movilidad. Y como te digo, realmente hay ejemplos, sobre todo en Latinoamérica, de decidir, ahora vamos a cambiar, vamos a desarrollar nuevos planes generales de ordenación municipal para hacer nuevos corredores para poder hacer transportes públicos eficientes. Bueno, has tocado un tema que puede ser hasta polémico, la peatonalización de calles. ¿Hasta qué punto es recomendable en pueblos y ciudades pequeñas? Y si puedes poner ejemplos que hayan sido éxito o que hayan sido fracaso que hayas visto. Bueno, el tema efectivamente es un tema polémico porque siempre que se habla de peatonalización, todo el mundo se pone tenso. El político por un lado y los propios vecinos y ciudadanos por otro. Nosotros siempre trabajamos de tal forma que si yo voy a peatonalizar, no sea una medida aislada. Es decir, lógicamente tiene que ir acompañada de otras medidas que la acompañen para que la no movilidad motorizada que estás limitando esté salvaguardada con aparcamientos de integración justo en el límite de la peatonalización, redes, líneas y sistemas de transporte público que te lleguen, itinerarios peatonales, itinerarios, una red ciclista. O sea que no debemos implantar una peatonalización por sí sola aislada. Eso no funcionaría. En municipios pequeños, cuando peatonalizas sobre todo es para liberar espacio para el ciudadano, quitárselo al tráfico motorizado. En las ciudades pequeñas normalmente no existe ese problema. Yo no soy partidario de peatonalizar en municipios pequeños, no tiene sentido. Es más fácil irte a espacios de un viario compartido donde pueden convivir el peatón con la bicicleta, con el coche que pasa a 10 kilómetros por hora, que puede acceder a todas partes.
yo me iría a ese modelo, en este tipo de ciudad. La verdad es que yo creo que también, porque además, bueno, en Peñarroya se han peatonalizado algunas calles y hay vecinos que te dicen, estamos perdiendo el privilegio de los pueblos. Y es que puedes aparcar en la puerta de tu casa y puedes a otro sitio de puerta a puerta. Y ahora los coches tienen que aparcarlos. Si no tienes cochera, sabe Dios dónde. Entonces, ¿qué le puede decir a esos ciudadanos? Bueno, a ver, efectivamente, pueden pensar que están perdiendo ese privilegio. También te digo una cosa, el principal problema de los diferentes planes de movilidad que yo he hecho en municipios muy grandes, medianos y pequeños, en los pequeños, el principal problema es el aparcamiento. O sea, eso ya me lo he encontrado yo. Cuando llegas allí, el principal problema es no tenemos dónde aparcar en la zona centro. Es decir, las medidas tienen que ir orientadas a pensar dónde estacionar el vehículo. Pero luego, aparte, lo que hay que pensar también es que la vía pública es de todos. Claro. Existe un derecho adquirido de en la puerta de mi casa tengo que aparcar yo. Hombre, la vía pública es de todos y si existen dificultades de aparcamiento, tienes que pensar incluso en medidas de regulación, ¿no? Las zonas azules y cosas así. Pero bueno, en municipios pequeños, realmente, como te digo, no tiene sentido ir a esa peatonalización, sino a un vial semipeatonalizado o de espacio compartido. ¿Y puede ser esto una herencia de haber cometido el error de adaptar la ciudad al vehículo en lugar de adaptar el transporte a la forma de la ciudad? Sin duda. Las ciudades hoy en día están pidiendo movilidad sostenible en base a eso, en base a esas políticas que estaban enfocadas al tráfico. Y fíjate que históricamente, cuando se hacían estudios, se hablaban de estudios de tráfico. Después, con el tiempo, se han ido llamando estudios de transporte y después, hoy en día, ya se llaman estudios de movilidad. Es decir, hemos ido introduciendo más elementos. Antes era solo el coche, después introducimos el transporte público y finalmente metemos al peatón y al ciclista. Entonces, estamos sufriendo efectivamente esa política pro coche, esa política de poder llegar, de tener que llegar a todas partes con el coche cuando realmente pues no era necesario. Entonces, desde tu perspectiva, ¿los errores urbanísticos del pasado seguimos pagándolos hoy en día con esta falta de planificación? Efectivamente. Es verdad que ahí entra muy interesante el papel de los técnicos, de las administraciones, de los ayuntamientos, cuando están actualizando los propios PEGON, ¿no? Los propios planes generales de ordenación municipal. Ahí entra ese papel de poder tender a corregir con los espacios que hay, con las vías, con el viario público, con las posibilidades que te dé tu municipio, a redirigirlo hacia pues una movilidad más sostenible, ¿no? Que es realmente buscar aceras, itinerarios peatonales con aceras anchas que cumplan el 1,80 reglamentario, que tú juegues con los sentidos, el doble sentido conviértelo en un único sentido y creas lazos y movimientos circulantes. En fin, que existen maniobras para poder salvar un poco esa herencia que hemos adquirido. Has hecho referencia a la participación ciudadana, que desde mi perspectiva debe jugar un papel fundamental en el tema del urbanismo, porque es en uno de los hábitos que puede decidir, ya que le afectan. ¿Cómo conseguimos que la participación ciudadana sea real y que no sea un simple trámite en los papeles? Pues mira, realmente haciendo una participación ciudadana que sea cara a cara, que sea presencial. Nosotros en los planes de movilidad urbana sostenible, cada vez que hacemos un nuevo PEMUS, una de las acciones, yo siempre me siento con el alcalde o con el concejal y digo, vamos a hacer sesiones de participación ciudadana, vamos a citarles, les vamos a contar qué es un plan de movilidad, les vamos a contar cuáles son algunas de las necesidades o carencias que hemos detectado, pero ellos nos tienen que contar cuáles son sus principales problemas de movilidad, dónde se quieren mover y dónde no pueden, y cuáles incluso podrían ser sus ideas, sus propuestas, sus soluciones. Y ya te digo que la experiencia me ha dicho que de esas sesiones de participación ciudadana, pues con los vecinos y las vecinas, han salido medidas y han salido necesidades que uno que es de fuera no lo detecta, o el político tampoco lo conoce, pero si consigues escucharles, sacar ideas, plasmarlas en tu plan de acción, y de esa forma realmente al final la ciudadanía se siente escuchada y se siente involucrada en el plan de movilidad.
Estoy convencido y supongo que habrá que hacer unos talleres adecuados de participación ciudadana para que eso no se convierta en un escuchar, sino en poder participar realmente, que sería lo interesante. Eso es, eso es. Es más, te diría, fíjate que en muchas sesiones de participación ciudadana, por ejemplo, cuando hay un número, hay veces que, bueno, haces una sesión y te vienen entre 10 y 30 personas, pero hay veces que te han venido 50. ¿Cómo escuchas a 50? Bueno, pues ahí hay mecánicas que tenemos en esas sesiones de participación que jugamos online. Les decimos, venga, vamos a, con una aplicación, me vais a ir dando respuestas en tiempo real a una misma pregunta todos a la vez. Entonces vas viendo, o todos los vecinos van viendo las respuestas que van escribiendo o que van, dónde están puntuando, etcétera. Y como te digo, efectivamente, hay ciertas técnicas de socialización y de participación ciudadana que te permite extraer toda esa información. Sí, la verdad es que, bueno, conozco técnicas de participación porque de hecho durante 2 o 3 años estuve organizando cursos de participación ciudadana aquí en Peñarroya a través de una cátedra de participación y uno de los temas que siempre abordábamos era el urbanismo, como evidentemente tiene que ser. Claro. Y supongo que en estas reuniones de participación es como se puede equilibrar la técnica de los planos con la humanidad de quienes van a habitar esos espacios. Correcto. ¿Por qué? Porque al final el técnico va a diseñar sobre un espacio teórico, modélico, pero luego no falta lo que tú acabas de decir, ¿no? Ese aspecto humano que necesitas para las ciudades. Realmente cuando trabajamos en movilidad sostenible, lo que queremos son ciudades más amables, ciudades que no sean solo para pasar, sino para estar. Y de esa forma es como sí que consigues que realmente consigamos medidas que sean más humanas y más sociales. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues si has hecho referencia a la movilidad sostenible, ¿qué es para ti una movilidad verdaderamente sostenible? Pues mira, nosotros, o yo en mis charlas siempre digo que para que un proyecto sea sostenible, para que la movilidad sea sostenible, debe cumplir 3 condiciones. La primera, lógicamente, que sea medioambientalmente apta, ¿no? Es decir, esa medida o esa movilidad sí que te permite reducir emisiones, generar un ámbito más saludable, es decir, tiene que ser medioambientalmente apta. Pero también tiene que ser socialmente útil. Es decir, de nada sirve que yo implante un tranvía uniendo o por un bosque, porque no es útil para nadie, por muy sostenible que sea el tranvía. Entonces, tiene que ser útil socialmente. Y lo tercero, tiene que ser rentable económicamente, porque podría decir, no, voy a poner todo el tráfico subterráneo. Claro, el coste que tiene eso es tan inviable que lo hace insostenible. Por tanto, para mí, la movilidad sostenible es cuando cumples, que es medioambientalmente apta, socialmente útil y rentable económicamente. No sé si conoces la comarca de donde estoy hablando, del Guadiato. Si la conoces, ¿ves viable una movilidad urbana sostenible y si sería urgente aplicarla? El municipio de aquí del Guadiato. Pues necesario sí lo es. Necesario sí lo es porque, como has dicho y como hemos venido ya comentando, existe un problema del uso del coche irracional. Lo uso para todo, porque voy a ir de puerta a puerta y lo uso para todo. Entonces, sí es interesante porque siempre los planes de movilidad lo que te traen son medidas para animarte a que dejes el coche en casa porque te hemos puesto unas facilidades para moverte peatonalmente, te hemos puesto unas medidas que te favorecen el uso de la bicicleta, que te favorecen el uso del transporte público. En municipios pequeños no existe un transporte urbano, pero sí se puede mejorar el transporte interurbano. Entonces sí que es interesante porque vas a conseguir mejorar la calidad de vida y mejorar la movilidad de las personas, porque todos nos movemos, tenemos que ir al trabajo, pero también tenemos que ir al ocio, al médico, a las compras. Entonces siempre hay que intentar buscar medidas más adecuadas para moverse por cualquier municipio y en Guadiato también. Bueno, aunque ya hemos hablado un poco del tema, he mencionado cuando te he presentado que eres experto en planes de movilidad. Lo que estamos hablando ahora mismo, urbana sostenible, los PEMUS. ¿Puede concretar exactamente qué es y qué beneficios reales aporta a un pueblo o a una ciudad mediana?
Pues mira, un plan de movilidad urbana sostenible, efectivamente, UPEMOS, al final es un documento. Yo siempre digo es una herramienta que va a tener la administración para mejorar, corregir carencias actuales, necesidades actuales y desarrollo e implantación. ¿Cómo se hace? Primero hacemos un proceso de recopilación de información, análisis de la situación actual y sacamos un diagnóstico. En ese diagnóstico, pues dices cuáles son los problemas que tiene la ciudad. Problemas de aparcamiento, no hay movilidad peatonal, etcétera, etcétera. Tú sacas tu diagnóstico, desarrollas un plan de acción de cuáles son las 15, 20 medidas que recomendamos a corto, a medio y a largo plazo para el ayuntamiento, les decimos le calculamos un poco cuál es el presupuesto y hacemos una estimación del ahorro energético o del ahorro de emisiones que se va a producir con la implantación de todas esas medidas. Por tanto, queda como un documento marco para que el ayuntamiento durante los próximos 7 o 10 años pueda seguir esa hoja de ruta para desarrollar un nuevo modelo de ciudad que es el que desean. Y con eso es con lo que consigues esa mejora. Bueno, yo he observado aquí en Peñarroya un hecho con preocupación, y es cuando llevan todos los padres o la mayoría sus niños a los colegios, que se forma además atasco y si llueve ya ni digamos. Hay otros países, creo que en España algunas ciudades también, que están fomentando los caminos escolares seguros. ¿En qué consiste y por qué consideras que sería una medida potente para cambiar la movilidad infantil? Pues mira, los caminos escolares seguros al final son unos proyectos muy interesantes que lo que conseguimos por una parte es que el niño o la niña vuelvan a la calle. ¿Cómo se hace un proyecto de estos? Bueno, pues lo típico, coges el centro educativo, ves dónde viven todos los escolares que tienen que venir a diario, ves cuáles pueden ser los corredores principales por donde podríamos canalizar su movilidad y esos corredores los acondicionamos. Es decir, se le hacen obras adecuadas para que haya visibilidad, pasos de cebra, señalización correcta, badenes, etcétera. Un corredor seguro para que el papá o la mamá pueda dejar tranquilamente al niño ir solo, o incluso se establecen lo que se llaman peribuses. Son como autobuses a pie, de tal forma que con un coordinador, un monitor, etcétera, que se van rotando todos los días, pues va haciendo el itinerario, es como si fuera un autobús con diferentes paradas, el papá o la mamá baja al niño, se queda allí en la parada, pasa el pedibus, el niño se incorpora al grupo y bueno, pues van de esa forma segura al colegio. De esta forma además consigues quitarlos de los coches y además hay estudios que demuestran que un niño que llega andando con su grupo de amigos rinde mucho más en el colegio que el niño que llega en el coche con su padre, con su madre estresada, a la carrera, con la tensión. Entonces es mucho más interesante para la movilidad y además acostumbras a los jóvenes, a los niños, a que la movilidad peatonal o incluso ciclista, porque también hay corredores ciclistas de caminos escolares seguros, les acostumbras a entender que esa es una movilidad interesante. De hecho, no sabía el nombre de Pedibus, como has comentado, pero es lo que estuve viendo. Quiero recordar que era en Suiza y que había unas personas que iban recogiendo, porque claro, estamos hablando de niños de 3 años, entonces que los recogían y iban acompañados para no ir solo. Y me pareció una medida muy interesante. Y bueno, y la has mencionado, por tanto. Sí. Y es más, incluso en estos proyectos, incluso intentas formar al que va a ser el monitor, el coordinador, el acompañante de, oye, y ahora proponles juegos, proponles adivinanzas por el camino, proponles canciones, es decir, que el viaje además sea disfrutando entre ellos, entre un grupo de amigos y de compañeros del colegio, disfrutando del trayecto. Uh-huh. Bueno, pero vamos a una realidad más cotidiana. En muchas localidades vemos que el coche sigue ocupando el espacio público principal. ¿Cómo revertir esa tendencia sin generar rechazo entre los vecinos? Bueno, el rechazo siempre va a surgir porque hagas lo que hagas, sabes que tienes rechazo. Es decir, peatonizas y hay rechazo. Intentas incorporar zona azul y hay rechazo. Realmente, ojo, también hay que pensar, y mi forma de pensar es, no hay que demonizar al coche. Es decir, yo no quiero que todo el mundo deje su coche en casa. No, porque hay muchos viajes diarios
que no hay alternativa adecuada, no hay alternativa competitiva, y entonces pues tienes que hacer uso del coche. Pero lo que sí que hay que conseguir es que aquellos viajes en los que una persona pueda entender que tiene una alternativa competitiva, ya sea a pie, en bicicleta, en patinete, en autobús, en metro, en lo que sea, deje el coche en casa y entienda que esa movilidad o ese viaje que ha elegido, ese sistema de transporte que ha elegido, es más favorable para él mismo y para la sociedad. Y desde tu perspectiva, ¿estamos realmente avanzando hacia un modelo de movilidad más sostenible o solamente es en papeles y una apariencia? Yo creo que es una realidad. Por suerte, las administraciones se dan cuenta de que sus ciudades se están volviendo ingobernables, que están aumentando los problemas de tráfico, los problemas de polución, contaminación acústica, etcétera. Y entonces sí que están por la labor de decir, venga, yo quiero implantar medidas. Y además es una realidad porque hay cada vez mayor número de experiencias, de buenas prácticas, en las que dicen, oye, mira, hemos incorporado una red de carriles bici que alguien en el ayuntamiento creía en ello y han empezado a usarse las bicicletas y ha bajado el tráfico y la ciudad es mucho más amable. Entonces sí creo que sea una realidad que además ha venido para quedarse. Bueno, pues es una buena cosa que haya venido para quedarse. Y bueno, estamos hablando prácticamente de España y si me centro un poco en la comarca del Guadiato, aunque va mucho más allá, pero también has trabajado en varios países de Latinoamérica. ¿Qué diferencias principales notas entre la forma de entender la movilidad en España y en otros países como Perú, Brasil, Cuba o cualquier otro? Pues mira, diferencias en sí tampoco existen, porque al final todos los países, en todas las ciudades, las personas se mueven por el mismo motivo. Es decir, a diario nos vamos al trabajo, vamos a estudiar, vamos a hacer compras y luego tenemos nuestros viajes no recurrentes de ocio, al médico, acompañar, gestiones. Entonces, al final, la movilidad siempre es movilidad. Es verdad que en España o en Europa sí que vamos como varios pasos por delante, de tal forma que nuestra movilidad, incluso tenemos una educación vial mucho mayor. Lo que sí me he encontrado, por ejemplo, en Latinoamérica es que, por ejemplo, no se respetan los pasos de cebra, ¿no? Entonces, es un riesgo intentar cruzar. Eso ya es un problema para la movilidad peatonal. Entonces, te diría que sobre todo es una diferencia cultural que requiere cierto tiempo de maduración, que vamos por delante en Europa con respecto a Latinoamérica. Y luego también otro aspecto es los modelos, por ejemplo, de transporte público en España. Se usa mucho el modelo concesional, donde el transporte público urbano, por ejemplo, lo presta una sola empresa, ha ganado un concurso, tiene un contrato y lo presta él solo. En Latinoamérica, que tienen el modelo de liberalización, pues cualquiera puede comprar una furgoneta y ponerse a recoger viajeros y al final te genera una mayor dificultad. Pero ya te digo, diferencias, al final todos nos movemos similares. Bueno, hay una evidencia que estamos en un momento de cambio climático muy acelerado, más que cambio climático que ha habido históricamente, pero estamos en una época que se acelera mucho el cambio climático y la movilidad. ¿Qué medidas concretas considera imprescindible a corto plazo para luchar contra ese cambio climático a nivel de movilidad? Pues mira, yo siempre enseño una foto muy característica y es Madrid en el año 2019 y Madrid en marzo del 2020. Estábamos en plena COVID, en plena epidemia, no había movilidad, todo el mundo estaba en sus casas y descubres que no existe la boina que tiene Madrid o que tenía Madrid habitualmente. Es decir, la movilidad y el transporte tiene un papel predominante en las emisiones de CO2, lógicamente. Entonces, otra foto que yo suelo mostrar mucho es, dependiendo del vehículo que tú uses, contarte cuántas emisiones tiene. Es decir, un coche normal emite 9 toneladas de CO2 en un recorrido de 10 kilómetros. Según vas usando un vehículo híbrido, un vehículo eléctrico, una moto, un autobús, andando, esa reducción se va consiguiendo. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra el cambio climático? Tenemos que ir consiguiendo un nuevo reparto modal, de tal forma que se use menos el coche, la introducción del vehículo eléctrico algo hace también, y luego conseguir, pues eso, que todas las personas tengan
una alternativa competitiva en transporte público o en bici o a pie. Y de esa forma como sí que vamos a ir consiguiendo esa reducción de emisiones que necesita nuestro planeta. Estimado David, no hemos quedado sin tiempo, me quedan 40 segundos para finalizar y me han quedado muchas preguntas. Yo en estos casos lo único que hago es lanzarle el guante y si acepta seguiremos hablando como animales políticos, como decía Aristóteles que somos, de la ciudad y el urbanismo. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Buenas tardes. Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras, diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos.